Buenos días, los saluda Zaida Piñeros y le doy la bienvenida a toda la audiencia que se conecta a otro episodio de este consultorio jurídico, que es una alianza entre El Tiempo y la Universidad Libre. Si usted que está ya viendo nos tiene alguna inquietud jurídica, no olvide que puede diligenciar el formulario que está disponible en www.eltiempo.com, sección Justicia Servicios. La dejan ahí para que expertos de la Universidad Libre nos ayuden a resolverla. O si usted prefiere, también puede encontrar todos los episodios de este consultorio jurídico en la sección, en la pestaña Mis Videos, aquí por @eltiempo o en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido recurrente por usuarios de este consultorio jurídico y son esas preguntas que han hecho sobre el contrato de trabajo. Por eso vamos a hablar sobre las modalidades, los derechos y deberes que tiene el trabajador, cómo el empleador puede exigirles resultados en el marco de este contrato laboral. Para esto nos acompaña el doctor Sebastián Gómez, experto de la Universidad Libre, quien nos acompaña en la mañana de hoy. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Zaida, muchas gracias por la invitación. Doctor, empecemos por saber qué prestaciones sociales tienen derecho aquellas personas que han suscrito un contrato de trabajo. Ok, aquí hay que tener en cuenta algo y es, primero, que el trabajador puede estar en dos rangos. El primero es cuando el trabajador tenga hasta 2 salarios mínimos. La primera de las prestaciones sociales que debe tener es la dotación de calzado y vestido de labor y, pues, si bien no es una prestación, tendría derecho al auxilio de transporte. Este beneficio es determinado por el gobierno y lo ganan quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos. Adicional a esto, todos los trabajadores tienen derecho a las cesantías, intereses a las cesantías, la prima de servicios, a los descansos remunerados, dentro de los cuales podemos incluir las vacaciones y, bueno, y la primera de todas sería la afiliación a la seguridad social. Listo, entonces tenemos vacaciones, tenemos también prima, tenemos cesantías, intereses sobre cesantías, los que vengan más de 2 salarios mínimos, subsidio de transporte. Los que vengan hasta 2. Hasta 2. Hasta 2 salarios mínimos. Bueno, doctor, hablemos un poco de las modalidades del contrato de trabajo. Claro, el contrato de trabajo se clasifica según su duración y según su forma. Según su duración tenemos contratos a término fijo, por duración de la hora labor, trabajo ocasional, accidental o transitorio y contratos a término indefinido. El contrato, por su forma, se clasifica en contrato escrito o en contrato verbal. Siempre los contratos a término fijo deben constar por escrito. Los otros contratos podrían estipularse de manera verbal, pero el único que tiene que constar obligatoriamente por escrito es el contrato a término fijo. Y hay un contrato que casi no se menciona, que es el contrato de trabajo ocasional, accidental o transitorio, y este trabajo es de corta duración. No es muy práctico o no se ve mucho en la práctica, pero es un contrato que existe para actividades diferentes a las habituales del empleador y que no tengan una duración superior a 30 días. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el contrato de hora o labor y el contrato ocasional? Claro. El contrato por duración de la hora o labor implica para el empleador que va a realizar una actividad determinada y por lo general se utiliza mucho en el sector servicios, sí, en las empresas de servicios temporales, en temporadas y picos. Entonces son trabajos que son propios del objeto del empleador, pero pues se establecen en una actividad que puede estar determinada por proyectos o por contratos con terceros. El contrato de trabajo ocasional es un contrato que se utiliza para actividades excepcionales diferentes a las del objeto y que son de corta duración y no pueden tener una vigencia superior a 30 días. Bueno, digamos que entonces el contrato laboral es para esas temporadas de vacaciones, podríamos decirlo, y los contratos ocasionales son, por ejemplo, para las actividades de pintar, lo que hablábamos hace un instante. Sí, por ejemplo, si una empresa necesita pintar, pero necesita que de pronto, no sé, una pintura específica, esa pintura tiene, el empleador necesita, en lugar de hacer un outsourcing, contrata a un trabajador directamente si no tiene personal de servicios generales. Entonces son actividades extrañas al objeto y de corta duración. Me explico, ustedes, la actividad es comunicaciones, contratar a un pintor para que realice determinadas actividades por no más de 30 días, ese contrato sería perfecto para esa situación cuando sean contratos de trabajo. Contratos de tipo laboral. Sí. Bueno, Hernán Silva nos pregunta cuántas horas debe laborar un trabajador independiente que entrega mercancía. Bueno, aquí podríamos ver 2 escenarios. El primero, si es un trabajador por cuenta propia,
que es dueño de su propio establecimiento de comercio, que es dueño de sus propios medios de trabajo, estaremos frente a una relación comercial. Sin embargo, si es una persona que tiene que determinar actividades, tendría que realizar esto en un rango máximo de 10 horas diarias, obviamente con los correspondientes descansos, sin que puedan llegar a exceder 48 horas a la semana. La máxima legal son 48 horas, pero por regla general son 8, pero en estas actividades comerciales podría llegar a darse que días donde se haga más allá de la jornada ordinaria o por debajo. Entonces la ley permite que puedan pactarse este tipo de jornada sin que pueda llegar a ser superior a 48 horas. Perfecto. Doctor, hablemos un poco del periodo de prueba, ya que es uno de los temas álgidos de los contratos laborales, y me gustaría saber si ese tiempo del periodo de prueba tiene que estar estipulado como tal en el contrato de trabajo o puede dejarse de lado. Bueno, el periodo de prueba se estipula en la parte inicial del contrato. En este orden, el empresario mira cuáles son las competencias del trabajador y el trabajador si las condiciones de trabajo se adaptan a sus necesidades. Entonces, por regla general en los contratos a término indefinido, este periodo será de 2 meses, y en contratos de otras modalidades, como el contrato a término fijo, será hasta de la quinta parte del contrato, sin que pueda llegar a exceder de 2 meses. No, el periodo de prueba no es una modalidad del contrato, es una cláusula, y si no se estipula de forma expresa, no habrá periodo de prueba, y se aplican a las reglas generales del contrato de trabajo. Perfecto, es necesario que esté estipulado y que el empleador lo tenga en cuenta, ¿no? Que el empleador le diga, oiga, esto es un contrato, esto es un periodo de prueba. Claro, es cierto. Y hay otra situación, y es que dentro de los contratos a término, cuando son contratos sucesivos, independiente de la modalidad, no se pueden estipular periodos de prueba, porque pues si ya en el contrato inicial hubo un periodo de prueba, no tendría propósito en los contratos subsiguientes a realizar periodos de prueba. Bueno, y luego de ese periodo de prueba, ¿qué tipo de contrato se debe suscribir? No, el periodo de prueba forma parte de cualquier modalidad de contrato, en sí mismo no es una modalidad de contrato, es una mala práctica, no sé, en algunos escenarios de informalidad donde se vende la idea de que el periodo de prueba es una modalidad contractual. Esto no es cierto. Los contratos de trabajo en los contratos de trabajo pueden estipularse periodos de prueba, pero el periodo de prueba en sí mismo no constituye un contrato de trabajo. Doctor, muchísimas gracias. Y Hernández Anicita nos pregunta, ¿cómo es el contrato por vencimientos? Bueno, no existe una forma de contrato por vencimientos, pero existen 2 modalidades que podrían establecerse en esta categoría o en esta tipología, como pregunta la señora. La primera es el contrato a término fijo. Los contratos a término fijo deben constar por escrito, tiene que haber un preaviso que no puede ser inferior a 30 días. Bueno, cuando son contratos por un plazo inferior a 30 días no hay necesidad de preaviso, pues por un tema de abstracción, o los contratos por duración de obra o labor. En este tipo de contratos hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el contrato por duración de la obra o labor tiene que tener identificado en su cuerpo sobre qué actividad concreta recae. Y si no es cierto, pues podríamos estar frente a otra modalidad del contrato que no sería un contrato por duración de la obra o labor. Perfecto, sí, es de acuerdo a las tipologías contractuales que ya hemos conversado en estos momentos. Doctor, Kelly Andrea nos pregunta cómo se le debe pagar a una empleada de servicio doméstico y qué prestaciones tiene. Creo que esto lo hablamos en alguna ocasión, pero sería bueno recordarle a nuestra audiencia bajo qué, digamos que las personas que contratan servicio doméstico, qué tipo de contrato podrían usar para esta vinculación laboral. Bueno, este es un tema bastante delicado. Las trabajadoras de servicio doméstico pueden tener diferentes modalidades. Tenemos trabajadoras internas, tenemos trabajadoras que cumplen jornada ordinaria y tenemos trabajadoras por días, que de alguna manera podríamos llegar a decir que son trabajadoras a tiempo parcial, pero no dejan de ser trabajadores subordinados. Estas trabajadoras y trabajadores, porque pues también tenemos esa situación, tienen derecho a todas y cada una de las prestaciones sociales. No existe en el país una situación excepcional, porque una persona que realiza actividades de servicio doméstico los va a realizar siempre de forma subordinada. Entonces, por lo general se acostumbra a hacer contratos verbales, otros ya más organizados hacen contratos a término fijo, otras personas realizan contratos a término indefinido. Se puede aplicar
cualquiera de estas modalidades al trabajo de servicio doméstico, pero siempre debe entenderse que tienen derecho a todas las prestaciones sociales que hemos mencionado. En este caso podríamos vincularle a través de contrato de obra o labor o contrato ocasional. ¿O es complicado? Es complicado. De pronto podría hacerse, no sé, tengo un paseo con mi familia y sería por ese fin de semana, o me voy a ir de viaje y necesito que alguien se quede con los niños. Entonces ese contrato podría llegar porque hay una actividad que, por ejemplo, hoy la fiesta o es el viaje que voy a realizar y que mis hijos no se queden. Entonces ese contrato ocasional, ese trabajo ocasional, ese contrato por duración de labor o labor más bien. Listo. Ese contrato sería por esa actividad, pero tiene que estar determinado. Entonces, igual tendrían derecho a las prestaciones y prerrogativas legales. Perfecto, doctor. Nos pregunta Catherine Herrera, ¿el horario de un freelance tiene un tiempo determinado? Bueno, los freelance son trabajadores por cuenta propia. Ajá. Entonces, el freelance no tiene en sí mismo una actividad por cumplimiento de obra o labor, sino que él trabaja es por producción. Entonces él tiene que entregar unos resultados a un proveedor. Como lo decía hace un momento, el freelance es un trabajador que tiene una relación comercial. Sin embargo, la actividad de freelance muchas veces oculta relaciones a destajo. Entonces hay actividades donde el trabajador freelance está vinculado, pero resulta que en la realidad se reúnen los tres elementos de la relación de trabajo, que son prestación personal del servicio, continuada subordinación o dependencia y una remuneración. Entonces, en este sentido, la persona que trabaja como freelance tiene que verificar que no converjan estos tres elementos, porque en estos casos podríamos estar frente a una situación de trabajo a destajo, que implica una producción de resultados, pero igual esto es un salario si se reúnen los tres requisitos de la relación de trabajo. Si es una persona que simplemente tiene que pasar una vez por la empresa y simplemente pasa por donde los clientes y vende por cuenta propia, ahí sí no estaría sometido. Pero si está sometido a relación de trabajo, estaría bajo las reglas que es máximo 48 horas semanales. ¿El freelance sería a través de un contrato de prestación de servicios? Puede ser un contrato de corretaje, puede ser un contrato de agencia, pueden ser diferentes contratos. Estos contratos no son ilegales. Lo ilegal es tratar de utilizar esta modalidad contractual para ocultar un contrato de trabajo. Doctor, nos pregunta Alejandra Rodríguez, ¿cómo se debe contratar cuando se trata de una empresa que está en el extranjero y se requiere trabajar bajo el horario laboral de este país? Bueno, la jornada de trabajo en Colombia tiene diferentes connotaciones. Tendría que contratarse por contrato de trabajo y esto generaría recargos dependiendo de la jornada de trabajo. En Colombia la jornada de trabajo es de 6 de la mañana a 9 de la noche. Y de 9 de la noche a 6 de la mañana habría que revisar si hay cambio de uso horario. Esto pasa mucho en las actividades de call center bilingüe. Entonces, por ejemplo, son personas que contestan actividades en Inglaterra o en la India o en diferentes países del mundo. Entonces aquí lo que se podría utilizar es el contrato de trabajo bajo cualquiera de sus modalidades, pero eso sí reconociendo los recargos. ¿Los recargos cuáles son? Por el trabajo diurno suplementario, que es el que va de 6 de la mañana a 9 de la noche, excediendo la jornada máxima legal, esa jornada tendrá un recargo del 25% sobre la hora día. Así es. Y el valor, si es en horario nocturno o dominical, corresponderá al 75%. Estos recargos no son acumulables, entonces se causan son independientes, se causa cada uno. Entonces si el trabajador laboró en jornada ordinaria el domingo y tiene una hora extra, no tendrá un recargo del 25%, sino que se aplicará la regla del 75%. Perfecto. Doctor, hablemos un poco de esa renovación que se le hace al contrato a término fijo, se le renueva cada 3 meses. Me gustaría saber cuántas son las máximas veces que se puede hacer que se puede usar esa figura, y qué tipo de contrato laboral se tiene que suscribir luego de que finalice esta figura. Bueno, ahí tengo que hacer unas precisiones, y es, primero, los contratos a término fijo tienen no una solemnidad, sino una ritualidad propia. Esa ritualidad implica, primero, que conste por escrito. Segundo, su vigencia no puede ser superior a 3 años. Y hay una situación particular con los contratos a término fijo inferior a 1 año. En estos contratos se puede suscribir una prórroga, un plazo inicial, y máximo se pueden hacer 3 prórrogas. 3 prórrogas. Luego de la tercera prórroga, el contrato será a término fijo a 1 año y es prorrogable indefinidamente. Perfecto. Esto ha generado una confusión, que la gente crea que se convierte a término indefinido. Eso no pasa. El contrato es prorrogable indefinidamente a 1 año.
Lo que implica más bien es que cuando se vaya a cumplir el plazo, mínimo 30 días antes, se tiene que dar el preaviso y no habría ninguna implicación legal. O sea, en este caso. una vez 3, otra vez 3, o sea, hasta completar 9, perdón, 3, 6, 9, sí, 9 meses. Luego se renueva por un año. Sí, técnicamente sería un año, porque el primer plazo tiene 3 meses. Primera prórroga tendría 3 meses, luego llegamos a los 9 y finalmente terminaríamos en el año. Entonces, la primera prórroga, perdón, la vigencia inicial no se cuenta como prórroga, se cuenta a partir de la renovación por segunda vez. Si se va a hacer la terminación para liquidar el contrato, tiene que haber preaviso escrito. Si no hay preaviso escrito, se entiende que el contrato se prorrogó automáticamente. Por el año. Si llega a la tercera prórroga. Doctor, aquí nos pregunta Augusto Jaramillo, ¿se puede hacer un contrato verbal por un valor y acabar el contrato liquidando por otro valor menor al inicial? Bueno, habría que revisar el caso concreto. La situación implica es ¿por qué? Porque me puse aquí a hablar de salarios, pero el salario es estipulado desde el inicio del contrato. Están muy emocionados preguntando. Claro, entonces, claro, y uno entiende completamente. El contrato se firma inicialmente, perdón, cuando el contrato es verbal no hay un documento que pueda llegar a probar eso. Pero entonces sí tendría que acudir a los diferentes medios de prueba para acreditar la existencia de ese contrato. Y el salario sería uno de ellos. ¿Cuál es la dificultad que se presenta en muchos de estos contratos verbales? Que muchas veces hay informalidad y no hay cómo demostrar que el ingreso se presentó, pero si el contrato fue verbal y el empleador le firmaba recibos al trabajador o le consignaba en la cuenta, el salario deberá ser liquidado por los ingresos que se determinaron durante la relación laboral. El problema viene siendo estrictamente probatorio y eso es una discusión bastante difícil. Claro, eso es lo más álgido en el derecho, probar que efectivamente es supremamente existió difícil. La relación laboral. Así es. Bueno, doctor, nos preguntan acá, hablando del contrato de prestación de servicios que también tiene índole de tipo laboral. Digamos que ya tuvimos un programa sobre el contrato de prestación de servicios, pero aquí Jordi Velázquez nos pregunta, tengo un contrato por prestación de servicios por más de 2 años sin renovar, ¿tengo derecho a prestaciones sociales? Bueno, vuelvo y digo algo que es importante, y es, habría que revisar el caso particular. Si se reúnen los 3 requisitos de la relación de trabajo, que son la continuada subordinación o dependencia, que esto se deriva o del cumplimiento horario, o de la entrega de resultados, o de una productividad determinada dentro de un lapso, ahí tendríamos el primer elemento. El cumplimiento de instrucciones, también eso implica el primer elemento. El segundo elemento es la prestación personal del servicio, es decir, que no se pueda delegar la actividad, y el tercero es una remuneración salarial. En ese orden, si se reúnen los 3 elementos y se puede llevar esto a una discusión, podría existir lugar a la reclamación. ¿Qué sucede en la práctica? La gente en la práctica no suele reclamar durante la vigencia de la relación, pues porque implicaría una discusión con quien lo contrata, y esto nos podría llevar a una situación donde yo le diga, sí, vaya y reclame, y es posible que ese empleador le diga, mire, se tiene que ir. Entonces, para evitar este tipo de situaciones que puedan llegar a ser engorrosas, porque es posible que no estemos frente a un contrato de realidad, habría que revisar esto, y lo bueno sería verificar que no se reúnan los 3 elementos, o que se reúnen, y luego de ello plantear la discusión para reclamar por vía judicial, administrativa o directamente al empleador. Doctor, ¿existe el mito o la creencia de que luego de renovarse seguidamente un contrato a término fijo se vuelve indefinido? ¿Esto es cierto, no es cierto? No es cierto, pero pues esto no es culpa de las personas, sino de la redacción misma del Código Sustantivo, que dice que es prorrogable indefinidamente. ¿Sí? Entonces, esta redacción genera una confusión donde incluso estudiantes de Derecho van y dicen, no, es que se convierte en indefinido. Jamás. Lo renuevan 1, 2, 3, 4. Se puede prorrogar indefinidamente por un montón de tiempo hasta su terminación. El contrato a término fijo nunca muta en contrato a término indefinido. Doctor, y hablando de este tipo de relaciones contractuales, en alguna ocasión un usuario de este consultorio jurídico nos decía, bueno, a nosotros nos ponen a hacer actividades lúdicas, actividades deportivas, a mí no me gustan, sin embargo, nos ponen a hacer estas actividades dentro de la jornada laboral. ¿Esto es legal? Sí. ¿O el empleador o el trabajador se puede negar a realizar esas actividades? Bueno, aquí debemos ser completamente claros. A partir del año, bueno, desde el 79 con el Código Sanitario, se ha establecido el sistema, lo que llamamos salud y seguridad, el sistema general de seguridad, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Y en virtud de este sistema tienen que haber pausas activas, tienen que haber simulacros, tienen que haber determinadas actividades para mantener la salud del trabajador. El trabajo es una actividad que desgasta, el trabajo es una actividad que quita vida. Entonces, cuando yo trabajo, el trabajo... Por eso está la remuneración. Por eso me pagan, sí, por eso me pagan, porque yo cedo mi libertad, porque qué dicha podría llegar a ser dormir hasta tarde y todo, pero vivimos en una sociedad donde tenemos que suplir necesidades y tenemos que salir a trabajar. Entonces, dentro de este sistema, esas pausas activas son necesarias, incluso llegan a ser tan obligatorias que si el trabajador no sigue esas recomendaciones del sistema, el empleador podría iniciar un disciplinario al trabajador que no se someta a esto. ¿Por qué? Porque si la trabajadora digita todo el día y no hace una pausa activa en los estiramientos o en el baile de zumba o en lo que lleva el empleador para que estas actividades se vean no distensión del trabajador, la trabajadora se puede enfermar y puede ser por su propia culpa, al no haber accedido a las actividades de esto. Otras situaciones son los simulacros. Los simulacros son necesarios en casos de emergencia y es fundamental que los trabajadores colaboren porque no solo es responsabilidad del empleador, entonces el trabajador también tiene que colaborar para efectos de evitar situaciones que puedan afectar su salud. Perfecto, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Entonces ya saben, es mejor hacer las actividades lúdicas dentro del ámbito laboral, para que estén también, para que se renueven. Así es. Doctor, las condiciones que se pactan inicialmente dentro de un contrato laboral ¿tienen que mantenerse cuando haya la fusión empresarial o cuando haya la liquidación de esa empresa? Es complejo. Es complejo porque resulta pero más que liquidación es fusión o transformación. Aquí se presentan dos situaciones. El Código Sustantivo del Trabajo consagra la sustitución de empleadores, pero para que haya sustitución de empleadores tiene que haber identidad de actividades e identidad de objeto. Cuando una empresa compra otra y no hay actividad de objeto, se presenta una figura que se trae de otro lado, que es la cesión de contratos. Esto no es óbice para terminar los contratos de trabajo, entonces pueden presentarse reestructuraciones en las plantas de personal y en este sentido establecer nuevas labores que se tienen que hacer dentro de la misma jornada de trabajo. Si las nuevas actividades se aplican dentro de la jornada de trabajo, aquí hay lugar a algo que se llama el ius variandi y el empleador puede cambiar las condiciones siempre que no se afecte. El ius variandi es un principio. Sí, siempre el empleador lo puede aplicar siempre que no afecte la dignidad del trabajador, me explico. Yo siendo abogado no tendría por qué empezar a hacer actividades de logística para las cuales no he sido preparado. Por ejemplo, si yo contestaba derechos de petición y ahorita me toca atender público por consultas, esas actividades no se alejan mucho del objeto inicial del contrato y el empleador sí podría, siempre que no afecte la dignidad del trabajador. Cuando hay afectación o desmejora, aquí sí podría llegar a darse un conflicto. Si no se presenta desmejora, si no se presenta conflicto, el empleador está en la libertad de hacerlo y el trabajador tendría que someterse en virtud del elemento de la subordinación del contrato de trabajo. Bueno, hablando de esta antigüedad, si en caso de que esa empresa conforme un consorcio, un grupo empresarial y este empleador lo trasladan a otra empresa, ¿pierde su antigüedad? Si está en el escenario de la sustitución de empleadores, no. Digamos que es una empresa que está conformada por un plural número de empresas. Ok, técnicamente no. La ley colombiana establece el concepto de unidad de empresa y efectivamente no habría solución de continuidad, que es lo que implica el rompimiento de la relación. Lo que se presenta acá, para que haya rompimiento, tendría que haber o una terminación unilateral o una terminación por mutuo acuerdo. Si no se ha presentado esto, estamos en el firme escenario de la sustitución patronal o una cesión de contrato que no implica solución de continuidad o terminación del contrato de trabajo. Perfecto, doctor. Bueno, aquí nos pregunta Fabián Hidalgo, nos dice: soy empleado de libre nombramiento y remoción hace más de 10 años como auxiliar administrativo en una entidad pública, pero mi salario asistencial 3 es bajo. ¿Podría de alguna manera peticionar para que sea corregible ese tipo de contratación? Bueno, aquí hay una situación que hay que aclarar, ¿no? Una cosa es la contratación del sector privado y otra cosa es las relaciones laborales del sector público, que se someten a unas relaciones legales y reglamentarias, que son los nombramientos, que está manejado por un esquema de carrera, y esa planta de personal es definida
por el Estado, o sea, ahí hay una ley, hay un sistema de nominación, entonces habría que revisar dentro de la entidad si hay un tema de nomenclatura de cargos para ver si hay lugar a una nivelación salarial, pero entonces tocaría mirar el caso particular. O si no, esa persona podría entrar a concursar, ¿no? Para mejorar, porque es un tema, es un sistema de mérito. Entonces, habría que mirar el caso particular en el caso, porque los servidores públicos tienen unos parámetros propios de vinculación. Eso ya es laboral administrativo, ya es laboral administrativo. Ya es otra cosa distinta, es otro, sí, señora. Es pero otra figura. Pues habría que revisar con un abogado de confianza si dentro de la documentación que él tenga puede encontrar si hay alguna situación de disparidad salarial que es protegida por el derecho laboral colombiano. Bueno, doctor, ya para ir cerrando, estuvieron muy participativos nuestra audiencia el día de hoy. Natalia Arias nos dice: yo trabajo lunes a viernes en un horario de 5 de la mañana a 3 de la tarde en servicio doméstico. Esta jornada laboral está bien, está de acuerdo a lo que estipula la ley. Bueno, aquí hay que revisar algo. La Corte Constitucional, el Código Sustantivo del Trabajo dice originalmente que el trabajador de servicio doméstico y el de dirección, manejo, confianza no están sometidos a la jornada máxima. Sin embargo, en una sentencia de la Corte llegó y dijo: un momentico, las actividades de los trabajadores de servicio doméstico, si bien no se someten a la regla de la jornada máxima legal, sí debe haber una garantía de que tienen que trabajar máximo 10 horas por un tema de salud, por un tema de condiciones y de respeto a su dignidad. Entonces, por jurisprudencia, la jornada máxima del trabajador de servicio doméstico es de 10 horas. 10 horas. Listo, entonces para que Natalia revise el tema específico, ¿no? Sí. Doctor, ya como para terminar ahora sí en serio. No, pero quería hacer una precisión sobre esta jornada, ¿no? En la jornada de trabajo pueden haber recesos, y esos recesos no están incluidos dentro del conteo de la jornada. Entonces, si tiene las 10 horas, pero dentro de las 10 horas hay una hora de receso que pueda llegar a evidenciarse en el caso, esa hora adicional no estará, porque es un receso de la jornada y no se contabiliza. Listo, doctor, muchísimas gracias por esa precisión. Y me gustaría una pregunta que nos responde una pregunta que es muy interesante, y es: si termina mi licencia de maternidad al mismo tiempo en que finaliza mi contrato a término fijo, ¿el empleador tiene la opción de no renovar ese contrato? Ok, situación difícil. Bueno, ¿qué sucede con la maternidad? Que además pasa en muchas ocasiones. No, la maternidad en Colombia tiene una estabilidad laboral reforzada. ¿Qué se ha presentado en algunas sentencias de tutela, que es el escenario, pues cuando una trabajadora se presenta en esto? Se recomienda al empleador prorrogar el contrato hasta el periodo de lactancia, es decir, luego del nacimiento, 6 meses después, para garantizar la estabilidad laboral reforzada. Si la saca si la despide o termina el contrato dentro de este rango de estabilidad, dentro de los 6 meses siguientes, dentro de los jueces hay una postura que dice que se protege la estabilidad laboral reforzada. Entonces, para evitarse problemas, lo mejor es que el empleador prorrogue el contrato hasta el momento de la licencia. A los 6 meses después, los 6 meses de lactancia, que termine su licencia de maternidad. Es la recomendación. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a responder todas estas preguntas de los usuarios de este consultorio jurídico. No, a ustedes por invitarme. Doctor, muchísimas gracias nuevamente, y a ustedes que nos ven día a día también. Y recuerden, ustedes pueden participar a través de www.eltiempo.com, sección Justicia y Servicios. Les doy un saludo muy especial y gracias por su participación. Nos vemos en otro episodio de este consultorio jurídico.